Hola, un saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información que les sirve definitivamente, siempre he dicho, información política y administrativa que tiene que ver con absolutamente todo, hasta con el aire que respiramos, y queda más que demostrado con esta pandemia del coronavirus, que cualquier decisión, cualquiera, hasta esa que yo decía en referencia con el estado ambiental del Valle de Aburrá, el pico y placa ambiental y todas esas decisiones que eran tomadas en los niveles políticos y administrativos, hoy con esta pandemia sí que se aplica ese dicho mío permanentemente para que no soslayemos lo político y lo administrativo. Todo tiene que ver con ese tipo de decisiones. Nuestro invitado de hoy es Rodolfo Correa, él es el... espera un momentico, vamos a quitarnos primero, ya lo presentamos, ya me presenté y nos quitamos el tapabocas, porque la idea es que vengamos de la calle y nos vamos a la calle siempre con el tapabocas. Aquí nos lo quitamos porque además estamos separaditos 1,5 metros, que así está muy bien. Como lo manda la norma. Bienvenido, Rodolfo Correa, a Sinergia Informativa. No, Roger, siempre un placer estar aquí contigo y con esta audiencia interesante, inteligente y calificada. Sí, señor. Él es, repito, el secretario de Agricultura del departamento de Antioquia. Y voy a empezar con datos, con cifras que me tienen escandalizado, que nos dio y se las va a dar a usted, Rodolfo Correa, enseguida. El 74% de los alimentos que se consumen en el Valle de Aburrá, o sea, ojo pues, voy a redondearlo, de 10 platos, digámoslo así, 7 son importados. ¿Así es? Sí, Roger, el 74% de los alimentos que se consumen en Medellín y el Valle de Aburrá, no se producen en Antioquia. Ajá, no se producen en Antioquia. En Antioquia. ¿Dónde se producen? El 65% es traído de otros departamentos, sí, y un 9% es importado de otros países. ¿Sabe qué estamos nosotros trayendo desde afuera, Roger? Sí. Arroz. Arroz. Frijol. Sí. Maíz. De afuera, de otro país. De otros departamentos y de otros países. Ese 9%, arroz, frijol, maíz, que uno ve hasta incluso ahí en la huerta, la casa de uno. ¿Cómo le parece? ¿Y qué pasa? No, Roger, la situación es muy sencilla. Es que nosotros tenemos un gravísimo problema de eficiencia productiva. Y usted dirá, ¿cómo que eficiencia productiva? Sí, sí, muy sencillo, vea. Esto es, a la gente, a los comerciantes de alimentos les resulta más barato comprar el maíz trayéndolo desde Ecuador que produciéndolo en Colombia. ¿Por qué? Porque a nuestros campesinos los insumos para producir les vale mínimo un 30% más que los países de la región. Sí. Uno. Segundo, las tasas de impuestos son mucho más elevadas. Tercero, mientras en otros países tienen tecnología, nosotros no tenemos tecnología. Y tres, mientras en otros países existen canales rápidos, expeditos de comercialización, nosotros tenemos una gran deficiencia de comercialización de los productos agrícolas. Ahí está el mapa clarito, Roger. Muy claro. ¿Y sabe qué se me vino a la cabeza, Rodolfo Correa? Deficiencia. Tengo que apuntar todo eso porque me parece tan grave que a uno no le puede olvidar esto. Deficiencia de comercialización. Oiga, se me vino a la cabeza el Tratado de Libre Comercio, los tratados de libre comercio. Tanto problema que hubo, que se firma, que no se firma, que se firma, que no se firma, que eso nos iba a golpear demasiado. Y claro, usted lo está diciendo. ¿Cómo no va a ser más difícil competir para nosotros si tenemos esas dificultades? No tenemos subsidios, no tenemos impuestos altísimos, insumos altísimos. O sea, es una competencia desleal. No, y absolutamente desequilibrada, Roger. ¿Cómo mejor le parece a usted que solamente el 10.7% de las vías terciarias campesinas están pavimentadas? Y eso que Luis Pérez fue el que pavimentó alrededor del 9%, porque antes teníamos solo el 1%. Ajá. Y Luis Pérez, él durante su gobierno, pues pavimentó cerca de 1.500 kilómetros de vías terciarias. Sí. Antes solo teníamos el 1, repito, y ahora el gran reto es cómo vamos a seguir con esa línea de pavimentación de las redes viales campesinas, que son las vías terciarias, o sea, las que comunican a las veredas desde donde nuestros campesinos sacan sus productos para comercializarlos. Entonces, sumado a todos esos 3 factores que le acabo de decir, también tenemos una situación de vías muy difícil en el departamento. Ve, que sabe, a propósito, yo no he oído hablar al gobernador Aníbal Gaviria Correa sobre vías terciarias. ¿Está también comprometido para hacerlo, para seguir pavimentando? Hombre, Aníbal Gaviria es un hombre muy comprometido con el desarrollo del campo, si quiere que le diga a Roger, y con el desarrollo de los municipios. Una de las prioridades de la inversión
de este gobierno es precisamente la pavimentación de vías terciarias Ajá. y la construcción de obras de infraestructura pública. Y la gente dice, hombre, más cemento. Pues No. mire, eso es muy sencillo, Roger. Es que si nosotros no tenemos infraestructura, no tenemos desarrollo. ¿Sabe qué pasó en Colombia, Roger? Sí. Nuestra pobreza se debe en gran medida a que no tuvimos la conciencia suficiente para mantener el ferrocarril. O Exactamente. sea, los países desarrollados, Roger, tienen ferrocarril, Claro. tienen sistema portuario, tienen sistema fluvial de comunicación. Y nosotros aquí en pleno siglo XXI, con unas carreteritas así, Claro. en donde se cae un burro y se para el tráfico. Ahora que usted menciona las vías terciarias y pues la labor del exgobernador Luis Pérez Gutiérrez, y con este último comentario, pues no me queda más remedio que repetir una frase de él, que decía que Estados Unidos y Alemania, por ejemplo, que son países muy desarrollados, no tienen vías porque son ricos, sino que son ricos porque tienen vías, que es exactamente lo que se está diciendo acá en estos momentos. Él es Rodolfo Correa, con una primera participación en este programa que es delicada, es de verdad hasta lamentable, pero hay que hacer algo. Enseguida regresamos y vemos con él si se puede o seguimos llorando. Ya regresamos. Muy bien, otro porcentaje, 85% de los insumos para alimentar los animales en nuestro departamento Y en el país, es una cifra es común una a todo el cifra país. nacional. ¿Cómo le parece? también son importados. Son importados. Y entonces vuelvo con el comentario que hice al final, es ¿qué hay que hacer? O seguimos llorando. Porque es que cuando uno habla de estas cifras, sobre todo en los medios de comunicación, somos felices porque esto genera inmediatamente ruido. Pero y entonces nos quedamos toda la vida con el mismo ruido, porque ahorita mencioné, Rodolfo Correa, lo del Tratado de Libre Comercio, y eso va hacia atrás mucho tiempo. Y todavía seguimos en las mismas entonces. Hombre, Roger, es que esto es muy sencillo, hombre. Si usted me permite, yo en 30 segunditos le Hágale. cuento un cuento. Sí, Yo cuando me preguntan esto siempre utilizo las historias como instrumento de enseñanza. sí. Resulta que una vez un rey iba por un camino Ujú, y entonces encontró un mendigo. sí. Y el mendigo le dijo al rey que tuviera caridad y que le diera para resolver su vida. Sí. Y entonces el rey tomó la decisión de ayudarle al mendigo y le dijo, voy a ir a mi castillo y te voy a enviar algo para que acomodes tu vida. Ajá. Y entonces el rey se fue y le mandó un baúl. Y cuando el mendigo recibió el baúl, dijo, qué tan querido este rey, me dio un baúl para sentarme porque me vio que estaba sentado en el suelo. Mm. Y entonces el mendigo se sentó sobre el baúl y siguió pidiendo todo el resto de la vida, hasta que se murió. Y cuando se murió, Ajá. alguien abrió el baúl y resulta que era un baúl lleno con un tesoro. Ajá. Así es. Nosotros en Antioquia y en Colombia estamos igual. Estamos sentados sobre un baúl Ajá. con un tesoro, Roger. Nosotros somos absolutamente ricos en recursos naturales. Tenemos una situación de clima que posibilita la producción múltiple desde la agricultura. Nosotros tenemos todas las condiciones para ser un territorio desarrollado. Y en el gobierno departamental estamos conscientes de eso. Por eso ese plan de desarrollo está enfocado a exponer toda nuestra capacidad al máximo de su posibilidad para lograr satisfacer la situación de pobreza que hay en Antioquia, para superarla. Muy bien. Entonces, no es con la comodidad, pues. Sí, no es con la No comodidad. es, Esto hay sentarse, que- no es sentarse a seguir pidiendo, no, es ser creativo, innovador y producir. Y obviamente con la ayuda, pues, del gobierno, de los gobiernos nacional, regional, pero obviamente con la decisión de ser productivos, de no ser perezosos, no ser holgazanes, sino productivos y competitivos. Pero si hay ayudas entonces, porque algunos dirán, pero es que necesitamos ayudas de los gobiernos nacional y departamental. Hombre, Roger, mire, vea, esto es muy sencillo. Nosotros queremos intervenir a partir de 5 grandes ejes Sí, en el territorio. Primero, con el fortalecimiento de la asociatividad. sí, Los antioqueños tenemos que aprender, y en el caso de los productores agropecuarios, agrícolas, los campesinos, tenemos que entender que solos no significamos nada. ujú, Nosotros tenemos que tener claro, Roger, que una sola persona no hace una casa. exactamente.
pero 10 personas sí hacen 10 casas. Muy bien, asociatividad. 1, asociatividad. 2, educación pertinente para el desarrollo rural. Porque nosotros no podemos seguir educando a nuestros jóvenes en la zona rural, pues para que se vengan a Medellín a engrosar los cinturones de miseria, Roger. Sí. A la gente hay que educarla de acuerdo a la vocación del territorio para que se quede en el territorio. Perfecto. Tercero, nosotros necesitamos un tema de la solución a la propiedad rural. Tenemos un proyecto de vivienda rural productiva para llevarle a nuestros campesinos y nuestras campesinas. Necesitamos un proyecto que vamos a poner en marcha, un programa sobre circuitos viales productivos. Estos circuitos viales o circuitos rurales productivos consisten en habilitar las vías terciarias estratégicas en los municipios para comunicar las veredas y los campesinos puedan sacar sus productos a los centros de acopio que vamos a poner en marcha a partir de nuestro programa de comercialización. Qué bien. ¿Y cómo lo vamos a poner en marcha? Mire, vamos a articular a los productores, vamos a consolidar un modelo de centros de acopio subregional. Los productores llevan sus productos a esos centros de acopio. Ahí esa organización se convierte en una empresa integradora, es decir, recibe los productos y se los paga al campesino. Le da el 20% de inmediato y el 80% restante a 7 o a 10 días para asegurar que nuestros campesinos tengan las cosechas vendidas, Roger. Excelente. Eso es muy importante. Y ya esa empresa integradora es la que tiene los convenios con los almacenes de grandes superficies, los almacenes de cadena, que en última van a recibir el producto filtrado y en las cantidades que se requieren. Sí. Porque ¿cuál es el problema, Roger, de nuestros pequeños y microproductores agrícolas? Muy sencillo. Hay 3 requisitos para ingresar a la comercialización de alimentos y de productos agrícolas. 1, la calidad. 2, la cantidad. Y 3, la frecuencia requerida para el almacén de cadena. Sí. Ellos solos no pueden, pero si se asocian, como lo vamos a hacer, y tienen la empresa integradora y los centros de acopio, esos centros de acopio resuelven los 3 problemas. Ojo pues, frecuencia, cantidad y calidad. Y entonces, los intermediarios que son los que se quedan con la platica, quedan de alguna manera relegados y ellos, los campesinos, que son los que producen, los que se matan produciendo y que generalmente se quedan con lo mínimo, porque los intermediarios se quedan con la mayoría, aquí se soluciona el problema inmediatamente. Claro, hay que tener, Roger, una cosa clara y es que hay 2 tipos de intermediación. Sí. La intermediación parasitaria, la intermediación abusiva y la intermediación que agrega valor. Sí, claro, claro. Siempre va a ser necesario tener intermediación, porque al pequeño productor no tiene las condiciones para traer su producto desde allá hasta él solo. Por eso hay que asociarlos. Lo que tenemos que hacer es que la intermediación que exista sea la intermediación que agrega valor. Claro. Porque hay una intermediación que solamente va y explota al campesino, esa intermediación la vamos a combatir y no la vamos a permitir. Perfecto. Pero la intermediación que agrega valor, que contribuye al desarrollo del producto y del productor, es muy bienvenida. Bueno, qué rico, bueno, suena muy bueno. Entonces, ahora dije, ¿qué vamos a hacer? ¿Seguimos llorando? Bueno, la respuesta en este momento es no, pero hay que hacerlo. Entonces, la pregunta que me voy a hacer es, ¿lo vamos a hacer o se va a quedar en planes y proyectos? Ya regresamos. Rodolfo Correa, secretario de Agricultura de Antioquia. Entonces, esto que teóricamente suena tan bueno, lo que hemos venido diciendo hoy, que es muy claro, argumentativamente tiene toda la fuerza, tiene que ser una realidad. Y tiene que serlo incluso para que política e ideológicamente el gobernador de Antioquia no dé el papayazo de que la oposición, que siempre está metiéndole el palo a la rueda de la administración, pues aplauda que no se ha logrado nada. Entonces tiene usted una gran responsabilidad. Sí, tenemos una gran responsabilidad en el gobierno. Cuando decidí acompañar a Aníbal Gaviria en este proceso, teníamos claro que era una administración de grandes retos y que tiene que ser una administración de grandes transformaciones. Afortunadamente, el gobernador es un hombre de una gran visión de desarrollo, un gran conocimiento y un gran compromiso por el departamento. Entonces, Roger, la verdad es que yo siempre lo he dicho, yo no nací el día que repartieron el miedo. Pero entonces, lo que usted plantea desde el punto de vista de lograr lo que se necesita para nuestra población campesina,
¿Es posible hacerlo en esta administración? Mire, Roger, lo más importante es empezar. Ya. Yo siempre he dicho que el primer paso no lo lleva uno donde quiere, pero lo saca de donde está. Sí. Ya dimos el primer paso, que era incorporar esto en el proyecto de plan de desarrollo. Ya el plan de desarrollo se está discutiendo, se está debatiendo. Tenemos unos diputados, en su gran mayoría, gente muy seria y muy concienzuda, que estoy seguro que van a sacar este proyecto de plan de desarrollo adelante. Y unidos, toda la administración, alineados con esta causa del progreso de Antioquia, Sí. el desarrollo de Antioquia, la unidad del departamento, vamos a alcanzar esto. Yo no tengo ninguna duda de que las cosas se pueden hacer Sí. cuando existe una cosa fundamental, más potente que cualquier cosa del universo, decía Albert Einstein, la voluntad humana. A propósito de eso, bueno, entonces hay proyectos, hay programas, proyectos en el plan de desarrollo, hay ayudas, pero debe haber también un compromiso, una voluntad de los sectores agrícolas, agropecuarios nuestros, porque no se pueden quedar sentados en el baúl que les dé el rey, sino que tienen que producir. Y eso me lleva a una frase suya, que qué bueno que la explique acá, es que la pobreza es un problema mental. Hombre, mire, yo con esto, Roger, he sido muy claro. Es que para poder hacer cualquier transformación y ser productivo, uno tiene que tener una mente desarrollada. ¿Y cómo se desarrolla la mente? Solo a través de la educación. Sí. Entonces, en lo que yo he insistido es que si nosotros queremos sacar a la gente de la pobreza, el primer paso, no el único, porque se necesitan muchas otras cosas, pero el primer paso es transformar la mentalidad. Sí. Nosotros, Roger, necesitamos con absoluta claridad saber que es a través de la transformación mental de nuestro pensamiento, adquiriendo un pensamiento productivo y teniendo las tres factores del progreso que son disciplina, Sí. perseverancia y decisión, podemos salir adelante. Por eso digo yo, si nosotros acabamos con nuestra condición mental de pobres, Ajá. estamos teniendo la disciplina, la perseverancia y la decisión suficientes para lograr lo que nos propongamos, porque de eso se trata, Muy bien. Roger, la voluntad humana. Porque es que es muy extraño que nosotros hablemos de un país agrícola y que hablemos de un departamento agrícola y de alguna manera con bombo y platillos vivimos diciendo que somos potencia agrícola y estemos en un déficit de 1.6 millones de toneladas al año en relación con lo que estamos consumiendo. Solo en Antioquia. Solo en Antioquia, entonces eso no tiene ningún sentido. O sea, eso tiene que ser entonces de un trabajo mancomunado, comprometido del Estado, pero también el compromiso de quienes son productores agropecuarios. Claro que sí, Roger. Cuando uno está en el gobierno es para servir Sí. y para ayudarle a la ciudadanía. Necesitamos una corresponsabilidad de la ciudadanía, entendiendo que es que esto el gobierno solo no puede. Nosotros vamos a crear todas las condiciones, pero necesitamos su compromiso para que podamos sacar este departamento adelante. Entonces, finalmente, se quedan un montón de datos, pero no importa. Aquí, sobre todo, es que quede la intención, el estímulo mental, que creo que queda claro con lo que está planteado hoy. Un comentario final de parte suya, pues para que se muevan todas las voluntades y que entre todos saquemos este departamento adelante en lo agrícola y no tengamos esos porcentajes de 74% de los alimentos del Valle de Aburrá son traídos de otros departamentos y del exterior. Rarísimo. Mire, el comentario final, Roger, es muy sencillo. Nosotros necesitamos intervenir en la cadena de producción agrícola del departamento desde tres ópticas. Desde la óptica de los insumos, desde la óptica de la tecnología en la producción agrícola y desde la óptica de la comercialización. Si no hacemos esas tres cosas, cualquier esfuerzo que se haga es en vano. Muy Y bien. a eso le estamos apuntando en el departamento de Antioquia. Rodolfo Correa, secretario de Agricultura de Antioquia, gracias por estar con nosotros en Sinergia Informativa. No, Roger, a usted muchas gracias por la invitación. Bueno, y como ya vamos a romper la separación, el distanciamiento de 1,5 metros necesario, entonces pongámonos El tapabocas. el tapabocas para que enseguida salgamos a la calle bien juiciosos y recordemos que ya tenemos que convivir con la pandemia, así que mucho juicio, mucha conciencia, mucho compromiso. De nuevo, gracias Rodolfo Correa, Gracias, y a Roger. ustedes, mil gracias por ser inteligentes, interesantes y calificados televidentes. Chao.